temas que, a ver, en el turno mañana nos faltó Althusser y en el turno tarde Bachelard. Y después el tercer tema que ninguna de las comisiones tuvo fue Haraway, ¿sí? Entonces vamos a repasar una guía para que ustedes puedan leer bien después el texto, ¿sí? Entonces, como los chicos del turno noche me pedían eh, arrancar un poco más tarde, dije, bueno, a las 15:30 vemos al Althusser, que es para el turno mañana, y ya después, en el turno noche, a las 16, seguimos con Bachelard, ¿sí? Y a las 16:30 terminamos con Haraway, ¿sí? Así que bueno, ahí les voy a compartir la pantalla para que la vean. Profe, Sí, le hago una consulta. Yo cursé PISTE en el 2021 y me he dado cuenta ahora que la estoy preparando que son programas diferentes al 2022 y al 2023. Hay autores ah, sí, que sí, no Sofía. vimos nosotros. ¿Me Sí, tengo sí, que vos no regir por el programa que yo cursé? Sí, 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 eso. Ajá, no te dan problema. Me dijiste en el 2021. Ajá, Bien, perfecto. Sí, no, se respeta el programa con el que vayas cursado. No hay bien, problema. En tu listo. caso, o sea, nosotros habíamos sacado algunos textos y habíamos sumado uno más, pero bueno, vos no te das problema. Vos estudiás con el programa que era de tu año, ¿sí? Bien, gracias. Dale, perfecto. Bueno, así que repasamos ahora el tema de Althusser. Ve, se los presento en realidad. A ver si lo pueden ver. Em, Me parece que se está viendo, ¿no es cierto? Sí, se Eh, está viendo. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, el texto de Althusser es, o sea, libros, ideología y aparatos ideológicos del Estado del 70, pero el texto que ustedes tienen de lectura obligatoria es el de Freud y Lacan, ¿sí? Entonces está centrado específicamente en el tema del psicoanálisis, este escrito. Y del estatuto científico del psicoanálisis. Pero bueno, claro, en esa época que recién comenzaba a revisarse la teoría de Freud, la teoría psicoanalítica, en los años 60, 70, el estado actual, como está ahí escrito, del psicoanálisis era totalmente distinto, ¿no? Y se trataba de hacer una crítica, decía Althusser, del revisionismo psicoanalítico, ¿sí? ¿Por qué? Este revisionismo provoca, les voy leyendo y les voy explicando, la explotación de la teoría freudiana que se convierte en una ideología, ¿sí? Una ideología que se aplica para el control social, ¿bien? Por eso, para dejar estas ramas corrientes que se han adueñado del psicoanálisis, así como ocurrió en la psicología o en otras disciplinas de las ciencias sociales, bueno, hay que volver a Freud, hay que retomar la labor que él había comenzado a desarrollar, ¿sí? Y recuperar ese estatuto científico que ha perdido el psicoanálisis. Entonces, para poder realizar esta tarea, Althusser dice, bueno, como nos propone también Lacan, empezar poniendo tres condiciones, ¿no? Primero, llevar a cabo una crítica ideológica, ¿sí? Para deshacerse de todas esas, digo, en esta perspectiva de convertir al psicoanálisis en un dogma, ¿sí? En una ideología, y para ello deberemos primero rechazar la cobertura ideológica de su explotación reaccionaria, es decir, que el psicoanálisis se ha transformado ha pasado de ser una teoría revolucionaria a una teoría que sirve al sistema, ¿sí? En este caso al capitalismo. Y por otro lado, en segundo lugar, evitar una recaída en esos mismos equívocos. Bueno, obviamente, hacer esa crítica ideológica y recuperar ese poder revolucionario que tiene la teoría psicoanalítica. Y para ello, en tercer lugar, deberemos realizar esta elucidación epistemológica, dice Althusser, ¿no? Que es consagrarse a un serio trabajo de crítica histórico-teórica para profundizar en la relación epistemológica entre el aparato conceptual de Freud y los contenidos de su pensamiento, ¿sí? Que están pensados en esos conceptos, ¿bien? Pero como les digo, entonces, la tarea de Althusser, lo que propone en este texto, es recuperar el estatuto científico que el psicoanálisis ha perdido. Bien, y para eso obviamente hay que enfocarse, como toda ciencia tiene su propio objeto de estudio, en ver cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis. Bien, como ustedes saben, lo hemos presentado en las clases, Freud es uno de los integrantes de la filosofía de la sospecha, ¿sí?
que se da en el curso del siglo XIX y hacia finales, sobre todo. Claro, dice Althusser que estos filósofos de la sospecha, en el caso suyo, por supuesto, que se refiere más que nada a Freud, han sido como hijos de una madre soltera en la naturaleza, hijos sin padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque rompen totalmente con la tradición de la filosofía occidental, bien, de la razón occidental. Estas teorías de la filosofía de la sospecha de estos tres filósofos, como sabemos, es una puerta, lo hemos dicho varias veces cuando hemos hablado de Nietzsche, por ejemplo, son una puerta que está entre la filosofía moderna y una apertura hacia la filosofía contemporánea, ¿sí? Entonces, en este sentido, cada uno sufre una soledad teórica, dice Althusser, ¿no? No encuentra conceptos previos sobre los cuales construir su sistema. Simplemente quiere decir que estos tres filósofos, ¿sí? Estos tres pensadores, mejor dicho, han sido tan revolucionarios en su época que en ese momento no había ningún concepto, ningún aparato teórico del cual ellos pudieran tomarse. Por eso son hijos sin padre, ¿sí? No tenían antecedentes, es una ruptura total, es revolucionaria estas teorías, ¿sí? Y Freud, cuenta Althusser, encontraba estas nuevas problemáticas, nuevas cuestiones que surgían en su práctica terapéutica y que debió como ser un padre para sí mismo. Es decir, todo lo que él estudiaba, lo que a él le ocurría mientras hacía sus terapias, ¿sí? Sus prácticas terapéuticas, bueno, es como que no encajaban todas esas cuestiones que le ocurrían a los pacientes con los aparatos teóricos que había en ese momento. Entonces, era necesario, bueno, dar un paso más, ¿sí? Romper con los esquemas y proponer, bueno, después su teoría sexual, ¿no? Que será la que da inicio al psicoanálisis. Claro, y dice Althusser, entonces tuvo que incorporar conceptos de otras ciencias, la física, la economía política, la biología. Pero en fin, lo importante de esto, que ahí en un verdadero o falso, en el turno de noche estaba esto de si, que, porque había sido un hijo sin padre Freud, ¿sí? Es por esto, ¿no? Porque su teoría psicoanalítica implica una revolución sin precedentes, entonces no había ningún tipo de antecedente en la historia, ¿sí? Es algo totalmente novedoso. Bien, claro, el psicoanálisis como ciencia. Volvemos a repetir, la tarea de este texto es proponer y recuperar la cientificidad que el psicoanálisis ha perdido. Bien, entonces, dice Althusser, toda ciencia tiene una estructura tripartita, ¿sí? Tiene tres partes. El psicoanálisis, entonces, como una ciencia, debe contener una práctica, que es la cura analítica, ahí lo vamos a charlar, una técnica, que es el método de esa cura, y una teoría que contiene la práctica y la técnica, ¿sí? Entonces, generalmente surge esta pregunta en el parcial, en los finales, etcétera, de que expliquen por qué el psicoanálisis es una ciencia. Bueno, para comenzar con su exposición, podrían decir, bueno, tiene esta estructura de tripartita que consiste en la práctica, la técnica y la teoría. Bueno, y ahí vamos desarrollando, ¿sí? Se trata de un conjunto orgánico, dice Althusser, que es la estructura de toda disciplina científica. El problema dice que a primera vista parece una obra no científica en sentido estricto, claro, porque ha perdido esa cientificidad, que es lo que charlábamos al inicio. Sí, ese es el problema del psicoanálisis, que advierte tanto Lacan como Althusser en este texto, que ocurre en su época, ¿sí? Y que ha ocurrido después de la muerte de Freud. El problema a primera vista parece una obra no científica en sentido estricto, una simple práctica que a veces da resultado y otras veces no, una práctica prolongada de una técnica, pero sin teoría. Al parecer, una suerte de magia. Claro, se ha convertido como en un dogma, vuelvo a repetirlo. O sea, los psicoanalistas, sí, eso sigue ocurriendo en realidad, respetan la palabra de Freud como si fuera, más que la palabra de Freud, las corrientes que han seguido después de Freud, ¿sí? Y que han seguido desarrollando supuestamente su teoría, pero no con este rigor científico que es el que quiere recuperar Althusser y también Lacan, ¿sí? Entonces, por eso la cuestión de la magia, de que, bueno, una práctica simplemente puede dar resultado, puede no darlo. No, no es así. Es una teoría con un rigor científico que es el que tenemos que recuperar. Y para recuperarlo, dice Althusser, hay que volver a Freud. Hay que volver a Freud así como lo había, lo que lo quiere Lacan también, ¿sí? Lo está haciendo Lacan. Y acá es donde nos habla del objeto nuevo de estudio, que es el inconsciente, justamente, que es lo que descubre Freud, ¿sí? Entonces, Freud ha fundado una ciencia con un objeto nuevo, que es el inconsciente, y así retornar a Freud es retornar a su teoría científica rigurosa madura, no la que se ha anexado al capitalismo occidental,
que es la que decíamos del revisionismo conservador, ¿sí? Para ello hay que realizar esta crítica ideológica, ya lo dijimos antes, porque el psicoanálisis freudiano ha sido absorbido por las ciencias y la filosofía, claro, la psicología conductista, la fenomenología, el existencialismo, pero el psicoanálisis tiene una función tan revolucionaria que no puede ser no debería ser absorbido por esas otras ciencias, ¿bien? ¿Por qué? Y por el inconsciente, ¿sí? Descubrir este inconsciente es poner en jaque a toda la historia de la filosofía, de la razón, también de la psicología, ¿sí? Por eso tenemos que separar, o sea, el psicoanálisis no es una corriente más de la psicología, ¿sí? Dice Althusser, sino que tiene un estatuto aparte, ¿sí? Se ocupa de un objeto que ninguna otra ciencia se puede ocupar, que es el inconsciente, ¿sí? Y este inconsciente como objeto es irreductible, ahí lo que les estaba mencionando yo, ¿sí? Ninguna otra teoría puede integrarlo. El poder de su irreductibilidad desestabiliza toda la comunidad científica, ¿sí? ¿Por qué? Y porque obliga a interrogarse sobre la propia disciplina, y más aún sobre las razones para creer en ella. Claro, recuerden la dimensión inconsciente con todos esos contenidos reprimidos que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana, pero también qué contenidos reprimidos tienen ciertos conocimientos científicos que se proponen como supuestamente neutrales, ¿sí? Y esconden ciertos intereses, bueno, que después pueden ser analizados por la teoría sexual, la cuestión del Edipo, que ahí lo vamos a mencionar, ¿sí? Pero es para que puedan entender esa fuerza desestabilizadora que tiene el psicoanálisis como teoría y en particular preocuparse de este tema que es el inconsciente, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis amenaza el status quo de las ciencias y para comprender esta labor revolucionaria hay que desentrañar, como hace Lacan, las leyes del inconsciente, ¿sí? Las leyes del inconsciente a partir de un nuevo aparato conceptual que es el estructuralismo. Claro, en esa época algunos lo han estudiado, bueno, todos en realidad, en antropología, lo que es la corriente estructuralista, lo hemos mencionado por ahí quizás en alguna clase, sí, pero es esta corriente que propone que esta especie de muerte del sujeto, ¿no? Que hay ciertas estructuras sociales, ¿sí? También por ahí se recupera lo de Freud, con Levi Strauss, por ejemplo, que lo trabajaron en antropología, ¿sí? Ciertas estructuras en las cuales el sujeto se disuelve. Entonces, para poder llegar a comprender una comunidad, en el caso de la antropología, sí hay que estudiar esa dimensión estructural que tiene determinada sociedad, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos, Lacan, por ejemplo, y lo que también propone Althusser, es basarse en este estructuralismo, en las herramientas que nos da a partir de la lingüística, etcétera, y aplicarlo al estudio del psicoanálisis, ¿sí? Bueno, recién, justo que vi un mensaje. Sí, la clase se está grabando y recién vi que alguien marcó algo, digo, un circulito en el inconsciente, no sé si fue. Parece con la pizarra, con el mouse. No sé si querían preguntar algo sobre lo que estábamos charlando. Bueno, em, bueno, entonces, con respecto a la cuestión del inconsciente, ¿sí? Dijimos, es el objeto de estudio y del psicoanálisis, y el psicoanálisis es el único que tiene derecho a ocuparse de este objeto, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis no tiene como objeto perdón, ahora del inconsciente pasamos a la cuestión de la cura analítica, ¿bien? Te recuerden, según la estructura tripartita, dijimos que en la práctica, el psicoanálisis contiene una práctica que se ocupa de la cura analítica. Entonces, veamos en qué consiste brevemente esa cura analítica, dice Althusser. El psicoanálisis tiene como objeto la cura en sí misma, sino sus efectos, dice, trabaja sobre sus efectos, los efectos del devenir humano para el pequeño ser vivo del parto, ¿sí? Y del paso de una existencia meramente biológica hacia una existencia humana, dice después Althusser, ¿no? Sobrevivir como niño humano es la prueba que todo hombre debe llevar consigo, ¿sí? Entonces se remonta, hace como toda una historia de cómo es la infancia, ¿no? Del sujeto y dice, bueno, luego de un combate por la supervivencia, que es la infancia, es un combate por sobrevivir, el adulto debe cargar con las heridas, las dolencias, las fatigas producidas por ese combate, ¿bien? Y esto se da durante toda la vida. Por supuesto que lo han visto en detalle en otras materias, esto lo están viendo, ¿sí? Entonces,
les va a resultar muy sintético y muy breve lo que trata acá de la cura analítica, pero bueno, es lo que se menciona en el texto, ¿sí? Pero el psicoanálisis, dice Althusser, se ocupa de otra lucha, ¿sí? No solamente esa lucha de la supervivencia en la infancia, ¿sí? Sino de esa lucha, de la única guerra, sin memorias ni registros, que la humanidad finge no haber librado jamás. Claro, porque nosotros, que es la tarea del psicoanálisis, o sea, volver sobre nosotros mismos, emprender un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Pero generalmente no queremos asumir ni queremos trabajar sobre esos contenidos reprimidos de nuestra conciencia, ¿sí? Que están en el inconsciente. Entonces el psicoanálisis propone poner eso sobre la mesa, ¿sí? A través de la asociación libre, bueno, y determinados métodos que también han estado viendo seguramente en este primer cuatrimestre. Entonces, esa guerra, la que cree haber ganado siempre por anticipado, perdón. La lucha por ser un sujeto que convive con su inconsciente, ese es el tema, claro. O sea, porque una vez que se descubre este objeto de estudio nuevo, que es el inconsciente, y vemos su fuerza desestabilizadora, no solamente para la ciencia, sino para los mismos sujetos, ¿sí? Bueno, el tema es saber cómo convivir con eso, ¿sí? Cómo convivir con esos contenidos reprimidos y que el hecho que en el día a día estamos, ¿sí? Con esos contenidos que a veces salen, como dice ahí Althusser, por el lapso, el acto fallido, el chiste, etcétera, ¿sí? Bien, y dijimos además, por otro lado, que el inconsciente había que estudiarlo ahora con la perspectiva del estructuralismo, ¿sí? Ustedes saben que el estructuralismo nace como una corriente dentro de la lingüística, ¿sí? Entonces la idea es poder estudiar el inconsciente como un lenguaje, ¿sí? Que es la gran premisa de Lacan, pero también de Althusser. Dice Althusser, en la interpretación de los sueños, Freud estudia las leyes del sueño, efectivamente, que reduce a dos, el desplazamiento y la condensación. Y dice, bueno, cada una de estas leyes tiene como forma una determinada figura retórica, ¿sí? Una figura en el lenguaje. Claro, dice Althusser, el desplazamiento, esto también por Lacan, dicho, es como la metonimia, designar una cosa con el nombre de otra, por ejemplo, ahí les coloco yo, ¿no? Es decir, en vez de Aristóteles, el filósofo, ¿sí? O sea, estamos nombrando una misma cosa, solamente que con otro nombre, ¿sí? Esto ocurre obviamente en el sueño, cuando a veces aparece una figura, ¿sí? Por ejemplo, si quieren, una botella vacía, ¿sí? Y se refiere al hecho de tener sed, por ejemplo, ¿sí? A veces no ocurren estas cuestiones en el sueño. Y la condensación, que es una metáfora, ¿no? Un concepto se expresa con otro nombre guardando una relación de semejanza. O sea, no designo el mismo objeto, ¿sí? Con otro nombre, sino que directamente hay una relación de semejanza, no reemplaza como el desplazamiento, la condensación. Y yo les pongo un ejemplo ahí verbal, la lluvia en tus ojos, por ejemplo, el llorar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un río que está brotando en el sueño, que significa la angustia, por ejemplo, ¿sí? O sea, está refiriendo la angustia, la tristeza, esto del llorar, ¿sí? La acción de llorar, para seguir con ese ejemplo, pero imaginándolo como en un sueño, ¿sí? O sea, está visto de una manera, pero que guarda una relación de semejanza. ¿Y por qué? Y por el agua, el río, etc. Bien, y entonces el lapsus, el acto fallido, el chiste, el síntoma son todos significantes, esto es obvio, como lo decíamos antes, digo, es muy conocido, encadenados en una red cuyo significado está cortado por la barrera de la represión, ¿sí? Entonces, está arriba en los significantes, en el discurso que da el paciente, ¿sí? Y para poder acceder al significado que está debajo, que es la estructura inconsciente, tenemos que atravesar, romper esa barrera de la represión, ¿sí? Y es todo un trabajo muy complicado, muy largo, ¿sí? Poder llegar a desentrañar el significado de esos significantes, ¿sí? Como dice ahí Althusser, con Lacan, el discurso presenta esta doble dimensión, ¿no? La verbal, que son los significantes, lo que refiere el paciente, lo que verbaliza, y por otro lado, el contenido oculto, el significado que está en el inconsciente, ¿sí? Entonces, nuestra tarea, diría Lacan, como psicoanalistas, es romper esa barrera de la represión, ¿sí? Y que el significado salga a la luz. ¿Bien? Bueno, y Althusser
también menciona esto, ¿no? Como el psicoanálisis dijimos que es una ciencia, volvemos a insistir en esto una y otra vez, que es lo fundamental del texto. Bueno, tienen sus leyes. Están las leyes del sueño, las vimos ahí, condensación y desplazamiento, pero también está la ley famosa del Edipo, ¿sí? Que es una de las más importantes del psicoanálisis. Entonces, veamos brevemente cómo esta ley del Edipo se aplica como una ley simbólica, o sea, una ley que atraviesa toda la cultura. El papel efectivo del lenguaje en la práctica analítica, dice Althusser, deriva en la búsqueda del pasaje, ¿sí? ¿El pasaje de qué? Dice Althusser. De una palabra vacía a una palabra plena, perdón. De la existencia biológica a la existencia humana, ¿sí? Como decíamos, ese pequeño ser biológico de la infancia, bueno, y después el adulto que tiene que convivir con sus heridas. La idea es que él pase de ser un mero existente, ¿sí? Sin autoconciencia, a empezar a trabajar sobre sí mismo para poder, bueno, pasar por esos contenidos, digo, los significantes que nos conducen al inconsciente, cortando la barrera de la represión, todo lo que dijimos antes, ¿sí? Al cortar esa barrera de la represión y hacer que los significados surjan del discurso que ha dado el paciente, bien, se va a pasar de una palabra vacía, algo que supuestamente no tenían significado en la asociación libre, por ejemplo, a una palabra plena. Ahora las cosas sí ya tienen significado, porque se ha cortado esa barrera y el inconsciente ha surgido, ¿sí? Ha hablado. Entonces, como saben, el famoso lema del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? El conjunto de ese pasaje, dice Althusser, solo se capta en el lenguaje recurrente del adulto en situación de cura, claro, de aquel adulto que se somete al proceso del psicoanálisis. Y este pasaje está conformado por dos momentos, ¿sí? Tal como lo ha dicho Freud, que culminan en un tercer momento. Entonces, en la ley del Edipo, preedipo, el momento simbólico y el momento de la castración. El primer momento presenta una estructura dual, ¿sí? Hay dos. ¿Cuáles son esos dos? Dice Althusser, bueno, es el momento en el que la madre es el único alter ego para el yo narcisista, es decir, el yo y la madre, la relación dual, sabemos idílica, de amor, ¿sí? También de sexualidad, por supuesto, como vamos a ver ahora, pero que ahí están estos dos, nomás, ¿sí? Es el momento preedípico. El momento simbólico es el de la estructura ternaria, claro, que es cuando aparece el padre. El padre es visto por el yo como un tercero, como un intruso. ¿Por qué? Y porque corta esa satisfacción imaginaria que sentía el niño con la madre, ¿sí? Esa fascinación que también es sexual, ¿sí? Y así se introduce el lenguaje objetivo con la aparición del padre, al cortar el lazo único que había con la madre y plantear esta estructura tripartita, aparece el yo, el tú, ¿sí? La madre, y el él, que es el padre. Entonces, fíjense lo importante que es esta ley del Edipo, que incluso da origen a el lenguaje, por eso es una ley simbólica, ¿bien? Y por último está el momento de la castración, que en el momento de la castración, lo decimos, ocurre cuando el niño vive y resuelve la situación trágica del Edipo. O sea, el corte de esa relación idílica que tenía el yo con su madre, el niño con su madre. Y acepta no tener el mismo derecho, falo, claro, por supuesto, recuerden que es la teoría sexual, ¿sí? El pene asociado con el poder. Entonces, el Edipo, el yo, acepta no tener el mismo derecho que su padre. ¿Cuál es ese derecho? No tener el derecho del padre sobre su madre. Y su madre, de esta manera, o sea, él renuncia a su madre, el yo, ¿sí? Y al renunciar, asume que no tiene derecho sobre ella y se revela entonces dotada esta madre de un intolerable estatus de doble empleo. Claro, ahora ella tiene que ser visto todo por el yo, obviamente, ¿sí? El yo narcisista, madre para el chico y mujer para el padre. O sea, ahí él identifica que, claro, la madre cumple dos funciones, ¿sí? Distintas. Es la esposa de su padre y es mi madre, ¿sí? O sea, no es mi esposa, no puede ser mi esposa, porque ese derecho lo tiene mi padre sobre ella. Entonces, así se asume el hecho de no tener el mismo derecho que su padre. En un futuro, más adelante, dice también esto Althusser y Lacan, cuando sea adulto, el derecho que ahora se le niega por falta de medios le será dado, ¿sí? Cuando pueda tener una esposa y ahí, bueno,
pueda reclamar ese derecho que ahora se le es quitado. Y solo tiene un pequeño derecho que llegará a ser grande si él mismo sabe llegar a grande, dice Althusser, retomando a Freud, ¿no? Con Lacan. Si sabe crecer aceptando la ley del orden humano, o sea, sometiéndose a él, tomando bien la sopa, aunque luego pueda transgredirla, ¿sí? Es decir, cumpliendo con esta ley, efectivamente. Entonces, como toda ley, esto hay que aceptarlo, es un conocimiento universal, general, ¿sí? Que sirve para estudiar el comportamiento y la conducta humana de cualquier sujeto, ¿sí? Por eso, repetimos, otra vez, el psicoanálisis es una ciencia, tiene su objeto de estudio, su inconsciente, sus leyes, condensación y desplazamiento en el sueño, y la ley del Edipo que recién estábamos viendo, ¿sí? Y para finalizar, hace una reflexión Althusser en torno nuevamente a la revolución que implica el psicoanálisis, ¿sí? Una revolución científica total, radical, para el panorama filosófico y de las ciencias humanas en general. Dice Althusser, es significativo que Freud haya comparado a veces la repercusión crítica de su descubrimiento con las conmociones de la revolución copernicana. Bueno, saben que tenía toda una soberbia, obviamente Freud en sí mismo, se comparaba con Copérnico en este sentido, porque dice, bueno, después de Copérnico sabemos que la Tierra no es el centro del universo. Después de Marx, primer filósofo de la sospecha, sabemos que el sujeto humano, el ego económico, político, filosófico, no es el centro de la historia, ¿sí? O sea, el centro de la historia es la lucha de clases que se da a lo largo de la evolución del hombre, ¿sí? De las clases sociales, y cómo el hombre se va alienando hasta el estadio máximo de alienación, que es el capitalismo, por ejemplo, en el caso de Marx. Incluso sabemos, dice Althusser, contra los filósofos del iluminismo y contra Hegel, que la historia carece de centro, aunque posee una estructura que solo tiene un centro necesario en el desconocimiento ideológico. Bien, entonces el sujeto ya no es el centro, ¿sí? La Tierra tampoco era el centro, como ha dicho Copérnico, y Freud entonces es una revolución copernicana la que hace. ¿Por qué? Con Freud, volvemos al texto, a su vez, Freud nos descubre que el sujeto real, el individuo en su esencia singular, no tiene la figura de un ego centrado sobre el yo, la conciencia, la existencia. Claro, todos hasta ahora aceptaban que ese era el centro del yo, que el yo, el sujeto, era un animal racional, que la razón era la que lo separaba del resto de los animales, era su condición característica. Y esto ya no es así, dice con Freud, ya sea la existencia del para sí, del cuerpo propio, del comportamiento, que el sujeto está descentrado, constituido por una estructura que tampoco tiene centro, salvo en el desconocimiento imaginario del yo, es decir, en las formaciones ideológicas en que se reconoce. Claro, el yo trata de ocultar, ¿sí? El consciente trata de ocultar a ese inconsciente. Ese inconsciente sale a la luz. O sea, el inconsciente en realidad es eso, volvemos a decir, esa estructura que tiene todos los contenidos reprimidos y que es realmente la que, si se quisiera buscar un centro en el sujeto, bueno, ese lo sería, ¿sí? Sería esa dimensión que nosotros tratamos de desconocer y que realmente con el psicoanálisis demostramos que no se puede hacerlo, ¿sí? Que hay que enfrentarlo y hay que hacerlo consciente, ¿bien? En el tratamiento terapéutico, como hemos hablado. Pero bueno, lo fundamental entonces es reconocer que el psicoanálisis es una ciencia por esas determinadas características, ¿sí? La estructura tripartita, el hecho de tener su propio objeto de estudio que es el inconsciente, las leyes, por supuesto, bueno, cómo funciona la cura analítica, ¿bien? Todas estas características que hemos mencionado con el texto de Althusser, ¿sí? Bueno, ahora no sé si tienen preguntas sobre Althusser, sobre esto que estamos charlando. Bueno, ha quedado todo claro entonces. Profe, Sí. perdón, antes de salirme, porque los temas que ahí vi que va a explicar en esta clase yo no los tengo que preparar. Ah, Em, bueno, sí, sí. ¿Quién habla? ¿Es Sofía de vuelta? Sofía, sí, en Ah, realidad sí. hay un tema que sí va a desarrollar, pero bueno, yo ya lo tengo visto. Los otros dos no entran en mi programa. Lo que le quería consultar es, no sé si ha cambiado la modalidad, digamos, de examen final desde el 2021. Ahora quería preguntarle más o menos qué le han comentado a los chicos, cómo va a ser la modalidad. Sí.
Bueno, Sofía, sí, sería, si son hasta 10 alumnos, un examen oral, ¿sí? Que, Ujú. o sea, pueden preparar el tema especial, presentarlo y después algunas preguntas. Bien. Y después, si son más de 10, que bueno, creo que es lo que va a suceder porque hay muchos que se quieren presentar, Sí. sería el examen escrito. Lo que sí les decía a los chicos, porque bueno, en ese momento del 2021 yo no estaba, entonces no sé cómo habían sido los parciales. Ujú. Pero ahora va a haber como un salto para ellos, ¿no? Va a haber un cambio. Porque son parciales donde van a tener que desarrollar, ¿sí? Como por la cantidad que eran, etcétera, eran todos exámenes múltiple choice, verdadero o falso. Ahora, obviamente, que nos vamos a encontrar con preguntas de desarrollo, ¿sí? Bien, Así que tienen que estudiar bien. bien, perfecto. Y los exámenes, digamos, de este año también ha sido así a desarrollar, no como Claro, años no, anteriores que han sido más estructurados. Los años claro, no, anteriores nos sí. dividían por unidades, ponerle unidad 1 y nos hacían 3 preguntas, unidad 2, 3 y bueno, así, más estructurado, digamos. Ujú. Claro, este año todos los exámenes fueron así, sí, estructurados con preguntas de múltiple choice o verdadero o falso, ¿sí? Bueno, y en el caso de lógica, de resolver algún ejercicio. Pero digo, para el final va a ser con preguntas de desarrollo, ¿sí? Por eso les digo que se preparen bien. Bien, perfecto. Bueno, listo. Bueno, Gracias. Sofía, de nada. Sofía, después si podés Sí, mandarme el programa o especificarme bien para tenerlo en cuenta de cuáles eran los autores que no entraban en tu programa, ¿sí? Para tenerlo preparado ya para el parcial, el parcial, perdón, el para el final para la final. semana que viene. Bueno, le mando por mail, Sí, por ¿le favor. parece? Ujú. Sí, Listo. sí, sí. Perfecto. Bueno, Sofía, Gracias. gracias. Gracias a vos, que estés Chao. muy bien. Chao, chao. Chao. Bueno, acá en el chat, bueno, Mavi que preguntaba, ajá, que si es necesario preparar un tema especial. En realidad, o sea, es para ayudarlos a ustedes en el caso de que sean 10 o menos, que bueno, como decimos, no va a ocurrir, quizás no ocurra, es lo más probable, pero si es oral es bueno tener un tema especial que por ahí pueden arrancar desarrollándolo y, y bueno, y después seguir con las preguntas del programa en general, pero más que nada para ayudarlos. Así que bueno, de nada, Mavi. No, Sí. disculpe, le quería preguntar, ¿lo que dijo de hacer algún ejercicio de lógica se refería a los silogismos? Ah, claro, eso fue en los parciales cuando hacíamos, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, todos los hombres son mortales, la clásica, ¿no? Sócrates es mortal, bueno, por lo tanto, Sócrates es hombre, ¿sí? Bien, Por ejemplo, esa forma, digo, ese ejercicio de resolución. Ujú. bien, ¿los modos y todo eso entrarían? Los modos y las figuras al final no, porque lo vimos muy por encima. Bien, Así que bien, sería lo que es la proposición, el juicio, el silogismo, y bueno, y los principios de la lógica y las reglas del silogismo. Sería eso todo. bien, Creo bien, que no hemos bien. olvidado nada. Ujú. Muchas gracias. Pero de nada. Bueno, entonces mm, podemos seguir con Bachelor. Bueno, los chicos de la mañana ya. Un ejemplo de pregunta de desarrollo. Y por ejemplo sería eso, Pamela, decir en Althusser, explicar por qué el psicoanálisis es una ciencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes empiezan, ¿no? El psicoanálisis es una ciencia porque tiene una estructura tripartita, técnica, práctica, teoría, es una ciencia además porque tiene un objeto de estudio, el inconsciente, en qué radica el inconsciente, bueno, todo lo que puedan desarrollar, como siempre. Uno recomienda, desarrollen todo lo que puedan, ¿sí? Mientras más desarrollen, mejor, ¿sí? Porque así uno ya sabe, bueno, han estudiado bien, correctamente, y saben exponer el tema, ¿sí? Sería algo así, Pamela, más o menos. Bien. Bueno, de nada, Pamela. Si quieren, bueno, los chicos de la mañana ya lo vieron a este tema, pero iría para los del turno noche. Bueno, si quieren repasarlo en la mañana también se pueden quedar. Obviamente, para ir con Bachelard, ¿sí? Así vamos bien con los horarios, ya que son las 4 y 5, y ya a las 4:30 cerramos con el tema em, de Haraway, ¿sí? Mavi, que habías ingresado tarde a la reunión.
Lo de la axiomatización no, porque estamos repasando los últimos temas, ¿sí? Que nos llegamos a ver en las clases. Lo de la axiomatización es parte de la concepción heredada, ¿sí? Así que eso ya lo vimos. A ver, Macarena, respecto al círculo de bien y la concepción heredada, es necesario estudiar en profundidad todo lo que se plantea y quién piensa cada cosa, porque el profe Agus nos lo dio más general. Claro, sí, sería en general las ideas más importantes de esas dos corrientes. Sí, sí, sí. No hace falta especificar los autores con los años, menos, ¿sí? O sea, tranquilos. Sepan lo más importante. Claro, sí, sí, ya sé que es mucha información, sobre todo de la concepción heredada, sí. Ustedes estudien todo lo que puedan, mientras más mejor, pero sí, sí, con saber, digamos, las ideas generales de cada uno está bien, ¿sí? Como lo hemos trabajado en clases, bien, no vamos a ir más allá de lo que se ha visto en clases o lo que se ha mencionado que sea importante, ¿sí? Y espera la concepción heredada. Es difícil, sí. Bueno, bien, entonces, bueno, vamos con Gastón Bachelard, ¿sí? Un repaso para los del turno mañana, bueno, el turno noche se lo presentamos, que el capítulo que vemos es del libro de la formación del espíritu científico, la noción del obstáculo epistemológico, ¿sí? Entonces, claro, bueno, el título lo dice, o sea, el problema del conocimiento científico en particular, son los obstáculos, ¿sí? O sea, ¿y qué son estos obstáculos? ¿En qué radica la definición de lo que es un obstáculo? Bueno, en las condiciones psicológicas que se dan en el progreso de la ciencia, o sea, las condiciones psicológicas propias del investigador, ¿bien? Entonces, el obstáculo está ya y es propio del conocimiento científico, ¿bien? No hay un algo externo, acá lo dicen, ¿no? Los obstáculos no son del orden externo por la complejidad de los fenómenos, ni de nuestro propio sentido, sino que es propio de la acción del conocer. Al querer conocer algo, nos topamos con ciertos obstáculos. Entonces, la idea del texto muy simple es ver cuáles son esos obstáculos, ¿sí? Y los primeros dos, que son los más importantes, cuando hablaba Gerard de los obstáculos en general, del conocimiento en general, nos dice que primero está la opinión y en segundo las ideas previas, ¿sí? Bien, la opinión, que lo hemos visto, doxa, por supuesto, en Platón, ustedes la tienen ya muy clara en este punto, me imagino, con respecto a lo que es la opinión, lo que se entiende por opinión. Bueno, sigue con esa idea más o menos, Bachelard, y nos dice, claro, la opinión no piensa, sino que traduce las necesidades en conocimiento, y todos los objetos son designados por su utilidad. Es decir, es reducir simplemente la ciencia a su carácter práctico y útil, pragmático. ¿Sí? Entonces la opinión piensa siempre en lo que es práctico, en lo que es útil, no importa el conocimiento en sí mismo. Hasta las ideas, dice Bachelard, que adquieren valores intrínsecos, se convierten en un factor de inercia y se sustrae la circulación espiritual de los valores, ¿sí? O sea, la idea es ver el espíritu científico, justamente. Entonces, si perdemos de lado y utilizamos a la ciencia como una mera técnica, entonces los valores, ¿sí?, de ese conocimiento quedarían fuera de lo que es relevante para el conocimiento científico, ¿sí? Y el espíritu científico nos impide tener opinión sobre cuestiones que no comprendemos, sobre cuestiones que no sabemos formular claramente. Bien. ¿Por qué? Y porque el espíritu científico después va a decir, insiste sobre la pregunta. Bien. Para encontrar una respuesta, por supuesto. Pero no da las cosas por sentado, no se basa en opiniones, sino se basa en lo contrario, en poner en jaque a esas opiniones, ¿sí? A lo preconcebido. Ante todo es necesario saber plantear los problemas. Y dígase lo que se quiera, en la vida científica los problemas no se plantean por sí mismos, por supuesto. Es precisamente este sentido del problema el que se indica el verdadero espíritu científico. Y para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo, nada está dado y todo se construye. ¿Sí? Es decir, que el conocimiento científico siempre va a ir en contra de la opinión, porque las opiniones ya dan respuestas sobre las cosas, respuestas que se basan obviamente en fundamentos que no son científicos. Ustedes los han visto cuando vimos la diferencia entre doxa y episteme, por ejemplo, en el primer texto de Pardo, ¿sí? Esa era la opinión, un conocimiento espontáneo, ¿bien? Que no tenía ningún fundamento, que no había reflexión, que no era crítico. Bueno, la ciencia es todo lo contrario, ¿sí? Pone en crisis a los conocimientos ya preconcebidos, a los prejuicios, ¿sí?, a las opiniones.
Y el segundo obstáculo importante son las ideas previas. Claro, no solamente la ciencia tiene que enfrentar, o el espíritu científico, enfrentar a la opinión, sino que el investigador, el científico, tiene que también ir en contra de las ideas previas, ¿sí? De lo que supuestamente ya se da por sentado en la historia de la ciencia como una verdad absoluta e irrefutable. Esto no es así, ¿sí? La ciencia, dice Bachelard, se basa en la pregunta, en no quedarse contento con las respuestas. Es un espíritu formativo, el que pregunta, el propio del científico, y no un espíritu conservativo, conservador, que se queda contento con respuestas, con verdades supuestamente absolutas. El conservativo, dice Bachelard, mata la ciencia. El momento en que el conocimiento empírico se racionaliza, mezclándose con una serie de imágenes, intereses, metáforas, con un conjunto psicológico propio del individuo, perdiendo su abstracción. ¿Sí? O sea, es cuando nos encerramos en una cierta opinión, perdón, en una cierta idea previa, científica, y no nos salimos de allí. La vemos como un dogma, ¿sí? La aceptamos como un dogma. Pero no, dice Bachelard. A través de las revoluciones espirituales, o sea, que son las revoluciones científicas, como diría Kuhn, por ejemplo, que lo hemos visto, exige la invención científica. El hombre se convierte en una especie mutante, o para expresarlo mejor, es una especie que necesita mutar, que sufre si no cambia. Claro, es propio entonces de la historia de la ciencia, fíjense que ya lo dice Bachelard antes de Kuhn incluso, esta idea de la revolución, ¿sí? De que el conocimiento científico no avanza de manera acumulativa, confirmando, sino, como decía el Círculo de Viena, la concepción heredada, sino que avanza a través de revoluciones, de rupturas, de crisis. ¿Sí? Esto es lo que ya está mencionando Bachelard aquí. La ciencia entonces funciona de otro modo, precisa, rectifica, diversifica. Perdón. He ahí los tipos del pensamiento dinámico que alejan de la certidumbre y de la unidad, y que en los sistemas homogéneos encuentran más obstáculos que impulsos. ¿Sí? Reconocer entonces esos obstáculos para poder usarlos como impulso en todo caso, ¿sí? Pero no desconociéndolos. ¿Bien? En resumen, el hombre animado por el espíritu científico sin duda desea saber, pero es por lo pronto para interrogar mejor, claro, para seguir preguntando, no quedarse contento con una respuesta. Por eso lo de las ideas previas. Entonces, esos son los primeros dos obstáculos que advierte Bachelard y que los desarrolla en este prólogo, en este primer capítulo. Y después, aparte, se ocupa de estos dos obstáculos que ahí están, digamos, instalados ya en la cultura científica. ¿Sí? Lo otro habla del conocimiento en general, los dos obstáculos que veíamos recién. Ahora veamos esto que ha afectado a toda la cultura científica y a la comunidad de su momento, ¿sí? Que está dominada, obviamente, si recordemos el texto que es del 38, bien, en los años 30, la gran corriente que gobierna, digamos, la epistemología, la filosofía de la ciencia y el mundo científico es el empirismo. Por lo tanto, el ataque, ¿sí? O la mención especial que hace Bachelard hacia los parámetros del empirismo, ¿sí? En primer lugar está la observación básica. Ustedes, esto lo tenemos clarísimo ya a esta altura, seguramente. La observación básica se presenta como un derroche de imágenes, pintoresca, concreta, natural, fácil, dice. No hay nada más que hacer que describirla y maravillarse, dice Bachelard. Y se cree entonces comprenderla. ¿Mm? Bien, esto es lo que decían los empiristas. En los del Círculo de Viena, concepcionalidad, hay una realidad ahí, una observación neutral, y el sujeto no interviene con todas sus ideas preconcebidas, sino que supuestamente nosotros podemos analizar la verdad como si fuéramos unos objetos neutrales, una mirada totalmente fuera de lo subjetivo. Eso es imposible. Después lo descubrimos con Popper, con Kuhn, etc. ¿Sí? Comenzaremos nuestra encuesta, dice Bachelard, caracterizando este obstáculo y poniendo de relieve que entre observación y experimentación no hay continuidad, sino ruptura. Ahí está, contra el empirismo lógico. ¿Sí? Entonces no es que la observación es el principio de la inducción, ¿no es cierto?, que es el gran método científico para el empirismo, sino que entre que el sujeto observa al objeto, ¿sí?, y después de su experimentación hay una ruptura, no hay continuidad. Bien, tiene que quedar claro. A esta altura ya es fácil reconocer este tema, este problema, porque lo hemos visto, ¿sí? Lo hemos mencionado como crítica en Popper, en Kuhn, bueno, Feyerabend, obviamente aún más. Así que no deberían tener problemas con este obstáculo. Y en segundo lugar,
claro, es considerar el empirismo inmediato como un sistema, o sea, convertir a esa misma observación neutral, supuestamente no subjetiva, ¿sí? En un sistema en sí mismo. Considerar que el pensamiento empírico se convierta en un sistema, ¿sí? Pero este sistema, dice Bachelard, es falso, y es falso, pero tiene por lo menos la utilidad de desprender al pensamiento alejándolo del conocimiento sensible. Entonces, el empirismo constituido en sistema puede volver a la experiencia con pensamientos barrocos pero agresivos, ¿sí? O sea, recuerden, obviamente, los postulados fuertes del empirismo lógico, con esto de que se sacan de encima toda la metafísica, que son pseudo proposiciones y dan todo su aparato conceptual de cómo construir una teoría científica. Dice, bueno, hay una arrogancia, una soberbia en eso, con una especie de ironía, una ironía metafísica, dice, todo lo contrario a lo que supuestamente están buscando los de Viena y de la concepción heredada. Una ironía muy marcada en los experimentadores jóvenes, tan seguros de sí mismos, tan dispuestos a absorber lo real en función de sus propias teorías. De la observación al sistema se va así, dice Bachelard, de los ojos embobados a los ojos cerrados, ¿sí? Claro, porque se ha convertido todo ese mundo que no existe, claramente, o sea, porque la realidad siempre depende de una mirada subjetiva, ¿sí? Y no existe un conocimiento totalmente neutral, como pretende el empirismo, ¿sí? Entonces se convierte todas esas reglas, la misma observación básica, en un sistema. Y de esa manera se va al obstáculo, al peor obstáculo con el que se puede topar un científico. Así que no es asumir, que radica, digo, en no asumir que está viendo y que está trabajando, que está observando desde una perspectiva determinada, con una teoría determinada. ¿Cómo saben que lo demuestra Popper? ¿Sí? Siempre las teorías son conjeturas, son hipótesis a ser confirmadas, perdón, a ser contrastadas con la realidad, ¿sí? Y no podemos partir de una mirada supuestamente neutral de las cosas. No existe la observación básica neutral que dice ahí que Bachelard está criticando, ¿sí? Bien, y después Bachelard lo que hace es mencionar un museo de obstáculos, ¿sí? O sea, dice nuestro museo de horrores, ¿bien? Claro, estaban los dos obstáculos principales, el conocimiento en general, opinión, ideas previas, los de la cultura científica, observación básica y el empirismo mismo como sistema, y ahora menciona así al pasar varios que después en la obra va trabajando, ¿sí? Estos los mencionamos simplemente para saber que hay más obstáculos que se pueden seguir descubriendo. Y dice Bachelard, expondremos pues un montón nuestro museo de horrores, dejando al lector el cuidado de pasar por alto los ejemplos aburridos cuando haya comprendido el sentido de nuestras tesis. Examinaremos sucesivamente, se va ocupando en cada uno de esos capítulos del libro, el peligro de la explicación por la unidad de la naturaleza, ¿sí? Es básicamente considerar que en la naturaleza hay una unidad, o sea, hay una entidad en sí misma y que puede ser estudiada un poco como el empirismo pretende, o sea, que hay una realidad supuestamente completa y no, la realidad está fragmentada. ¿Por qué? Y porque depende de la mirada, de la observación subjetiva que hace el científico, ¿sí? Por otro lado, la utilidad de los fenómenos naturales, bueno, acá esto tiene que ver con lo de la doxa, la opinión que hablábamos antes, o sea, creer o partir de la idea de que un conocimiento científico va a ser bueno, va a ser mejor, porque me sirve para explotar, por ejemplo, explotar mejor los recursos naturales, ¿sí? Bueno, eso también es algo que hay que descartar, que es un obstáculo. Por otro lado, el obstáculo verbal, que vale decir la falsa explicación lograda mediante una palabra explicativa, ¿sí? O sea, confundir el discurso con la investigación, con los resultados propios de la investigación. Verbalizar, explicar, ¿sí? Y quedarse contentado con tener una teoría supuestamente lógica, ¿sí? Irrefutable, ¿sí? Y no asumir, bueno, las contradicciones que puede dar la realidad, ¿sí? Las investigaciones, las experimentaciones, etcétera, ¿sí? El sustancialismo, la monótona explicación de las propiedades por la sustancia, bueno, es convertir a la sustancia, a la idea de que tras la naturaleza hay una sustancia, en una idea dogmática, ¿sí? Partir de esa idea, o también de la vida, de la idea de la vida como el animismo que está en las ciencias físicas, dice. Sí, que el mundo está dotado de alma, básicamente. Sí, son diferentes
dogmas, digamos, obstáculos que mencionaba Bachelard. Bien. Y para eso propondremos unos pues, psicoanálisis especiales para desembarazar el espíritu científico de esos falsos valores. Claro, fíjense que está bien acá la aplicación del psicoanálisis, justo lo veíamos recién con Althusser, de cómo se trata de hacer consciente su inconsciente, o sea, esos obstáculos que están operando de manera inconsciente en el científico y poder visibilizarlos, criticarlos y superarlos, ¿sí? Bien, y ahí acá hay una aclaración importante que hay que hacer, que la hace Bachelard, que los obstáculos que él menciona solo aplican para las ciencias empíricas, ¿sí? Y no para las formales. Acá el extracto del texto es muy claro, dice Bachelard, el crecimiento del espíritu matemático es muy diferente del crecimiento del espíritu científico, en su esfuerzo para comprender los fenómenos físicos, o sea, como ustedes saben, diferentes tipos de ciencias, están las ciencias formales y las ciencias fácticas, ¿bien? Entonces, nuestros obstáculos que hemos mencionado aquí aplican a las ciencias fácticas, a las ciencias empíricas, no a las formales. En efecto, dice Bachelard, la historia de las matemáticas es una maravilla de regularidad. Ella conoce pausas, ella no conoce periodos de error. Ninguna de las tesis que sostenemos en este libro, acá está muy claro, la apunta pues al conocimiento matemático. No se refieren sino al conocimiento del mundo objetivo, ¿sí? Del mundo fuera del sujeto, el mundo real, pongámoslo entre comillas, el mundo empírico. Es este conocimiento del objeto que en nuestro último capítulo, bueno, eso más adelante, obviamente, para nosotros está fuera de la lectura obligatoria, examinaremos en toda su generalidad, señalando todo lo que puede empañar su pureza, todo lo que puede disminuir su valor educativo. Y creemos trabajar así en favor de la moralización de la ciencia, ¿sí? En ver que la ciencia no es neutral, también oculta ciertos valores, pues estamos íntimamente convencidos que el hombre que sigue las leyes del mundo obedece desde ya a un gran destino. Bueno, ahí está un espíritu idealista, utópico, propio de Bachelard, ¿sí? En relación a hacer una transformación de cómo se concibe la ciencia. Bien. Bien, y eso es lo más importante en relación al texto de Bachelard de los obstáculos epistemológicos. Estoy leyendo una pregunta acá de Zaira, que me dice una pregunta, profesor del turno noche, este tema no nos lo dieron, entra en el final. Claro, por eso lo estaba mencionando ahora. Como les decía, que a las 15:30 estábamos con Althusser y a las 16 con Bachelard. Así que bueno. Pero como ven, es un texto muy simple, muy corto. Bien. Entonces, recuerden, nuevamente les repito lo que les decía por correo. Entran todos los temas del programa menos Gilles Deleuze, ¿sí? Recuérdenlo. Se los anoto el nombre, que yo lo hemos mencionado, pero bueno. Gilles Deleuze, ese es el único autor que no entra del programa, ¿sí? El resto de los autores, sí. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre Bachelard, algo que les resulte complicado. Es un texto bastante fácil, simple, lo explica con lenguaje muy, sí, preciso. No, creo que no van a tener problemas. Para mí quedó Pero bueno, explicado, profe. sí. Perdón, ¿cómo? Para mí quedó explicado, no tengo preguntas. Ah, bueno, perfecto. Gracias. No sé quién habló porque no vi justo, pero gracias. Soy Abigail, profe. No Ah, sé cuál Abigail, es mi bueno, nombre. perfecto. Bueno, me alegro que haya quedado claro. Bueno, chicos, chicas, entonces, para cerrar el tema con Haraway, con Donna Haraway, ¿sí? El último tema, en los dos turnos, que ninguno de los dos lo alcanzaron a ver, ahora lo presentamos, ¿sí? Como es un texto de esta filósofa feminista, por ahí no les va a resultar tan difícil tampoco, porque bueno, o sea, hoy en día obviamente que el movimiento feminista es muy importante, ¿sí? Y está muy masificado, entonces, bueno, hay ciertas ideas que le van a resonar, ¿bien? Pero este texto, claro, es de los 90, ¿sí? Ciencia, cyborgs y mujeres, la reinvención de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico filosófico de la autora de Donna Haraway? Bien, todo parte del manifiesto Cyborg, ¿sí? Un manifiesto que ella publica en los años 80 y donde ella menciona que nosotros, ¿sí? Los seres humanos, somos cyborgs, ¿bien? Como una metáfora.
Los cyborgs son estos organismos cibernéticos, ¿bien? Cuerpos que están construidos con tecnología. Por ejemplo, digo, en películas de ciencia ficción, en el mundo en general de la literatura de ciencia ficción, aparecen los cyborgs, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el caso, no sé, de Robocop, digo, parte humano, parte máquina. Bien, entonces nosotros no somos seres, ¿sí? Completos, completamente humanos. Digamos, no hay una esencia de lo que es el ser humano, sino que somos una construcción. Bien. Y el feminismo en el cual se inserta Donna Haraway, por su contexto histórico, es el feminismo de la tercera ola. Bien. Tenemos, para contextualizarlo, sí, quizás ya lo saben, la primera ola con el movimiento sufragista, que lucha por los derechos de la mujer a nivel político. Después la segunda ola feminista, bien, que trata de poner en cuestión ya temas que tienen que ver más con lo familiar, con lo personal, ¿sí? El famoso lema, lo personal es político, viene de ahí, ¿sí? De las anarquistas de la segunda ola. Y Donna Haraway se ubica en la tercera ola, bien, que es la de los estudios de género, es donde surge, el término género ya había surgido desde antes, pero ahora se le da una categoría principal, ¿sí? Porque ya es un movimiento que no solamente abarca el movimiento de las mujeres, sino al movimiento de otras sexualidades posibles, ¿sí? Por eso el movimiento, bueno, la categoría queer, ¿sí? También. Y es esta crítica a la visión esencialista del patriarcado y del feminismo precedente, básicamente, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿sí? Pero es el definir al hombre, perdón, por ciertos rasgos característicos y a las mujeres por otros, ¿no? Ejemplo, el hombre, la fortaleza, ¿sí? La virilidad, digo, la fuerza física. Bueno, y por otro lado la mujer, no más relacionada con lo privado, ¿sí? El hombre con la política, por ejemplo, la mujer con lo privado, con los sentimientos, bueno, todas esas reglas supuestas han sido, aunque que están dentro de la cultura patriarcal, bueno, también tenemos ciertos estereotipos que se han sostenido desde los otros feminismos, ¿bien? Y eso es lo que va a poner en cuestión Donna Haraway también, ¿sí? El tema de nuestro texto que vemos acá de la selección que hay de los capítulos, es la objetividad de la ciencia, ¿sí? Ella dice, claro, la ciencia siempre se ha visto desde ellos, ahora se va a ver desde nosotras, ¿sí? Es un cambio en el punto de vista, porque la historia ha sido construida, la epistemología obviamente también, por hombres, ¿sí? Para mencionar los que hemos visto hasta ahora, son todos hombres. Althusser, que vimos recién, Bachelard, antes, si hablamos ya de la filosofía de la ciencia en sentido estricto, bueno, todo lo del Círculo de Viena, por supuesto, de Popper, Kuhn, Feyerabend, hombres. ¿Sí? Entonces, veamos cómo trabajar la ciencia desde una perspectiva feminista, ¿sí? Desde el nosotras, dice ella. Y esto viene ya de los años 80, sí, el texto es de los 90, como decíamos, pero ella viene desarrollando su filosofía de los 80 y habla de que somos un grupo de interés especial, como dice Ronald Reagan, citando a Ronald Reagan. Es decir, un colectivo, las feministas, nosotras, que desafía al imperio de la comunicación y de esta categoría tan importante para ella, que es el ojo sin cuerpo, el ojo desencarnado, ¿sí? Esa visión neutral, supuestamente, que se puede alcanzar de lo que es la ciencia, el conocimiento, en lo que es ser científico, ¿sí? Y un ojo sin cuerpo que lo ve todo. Bien, ahí ya lo vamos a explicar más adelante. Y toma esta expresión también de Max Headroom, que era una serie del momento, de los 80, del 85, particularmente, una serie de cyberpunk. El cyberpunk es este género de la ciencia ficción, subgénero, que trabaja sobre las distopías, ¿sí? Es decir, sobre ciertos estados, en lo contrario de la utopía, la distopía. Un estado apocalíptico, por ejemplo, ¿sí? Y en Max Headroom, dice ella, para ver cómo funciona, ¿no? El mundo de hoy y también el mundo científico, dice en el futuro, esta es la sinopsis de Max Headroom, en el futuro una oligarquía de cadenas de televisión gobierna el mundo, ¿sí? El gobierno funciona principalmente como una herramienta de los ejecutivos de las cadenas televisoras. Bueno, acá está la unión obviamente entre el poder mediático y el poder político y económico, aprobando leyes como prohibir los interruptores de apagado en los televisores. O sea, estamos conectados 24 horas al televisor, no lo podemos apagar. Tal vez si alguien ha visto Black Mirror le suena un capítulo por ahí de la primera temporada, ¿sí? La tecnología ha avanzado hasta el punto en que los pensamientos y movimientos corporales de los espectadores pueden controlarse a través de sus televisores. O sea, el poder
vuelvo a decir, de los medios de comunicación. Y casi toda la tecnología no televisiva ha sido descontinuada o destruida, ¿sí? Entonces, para imaginarse ese panorama apocalíptico que seguía, digamos, en los años 80 y que Max Heldrum especifica muy bien. Entonces, la ciencia hasta ahora ha sido controlada por los hombres. Volvamos a insistir, veámoslos desde nosotras, ¿sí? Salgámonos de esa conexión con el aparato científico, así como el televisor de las 24 horas, ese poder que está operando detrás del conocimiento científico, ¿sí? Construido desde un sistema patriarcal, y pongámoslo en cuestión, ¿sí? Bien, pero ya ha habido críticas feministas hacia el estado actual de la ciencia, dice Donna Haraway, entonces repasémoslas. Bien, dice ella. Se critica desde la mirada del feminismo que toda ciencia implica relaciones de poder y que jamás hay una búsqueda ingenua de la verdad, ¿sí? Entonces, mencionamos a Foucault antes, bueno, relaciones de poder, ahí está presente, o sea, Foucault como Derrida, Deleuze mismo, que no hemos visto, pero bueno, han sido importantes para la teoría feminista de la tercera ola, por supuesto, ¿sí? Los cientificistas, se dice desde esta crítica, nos cuentan parábolas, ¿sí? Así como cuentos, fábulas, ¿sí? Mentirosas, por supuesto, porque son cuentos, a propósito de la objetividad y del método científico. Por ejemplo, dice Haraway, a los alumnos del primer curso, ¿sí? Pero ni uno solo, o sea, hablando de la educación universitaria, ¿no? Ni uno solo de estos científicos, de estos epistemólogos, etcétera, que enseñan estos métodos científicos, ni uno solo de los que practican el elevado arte científico podría ser sorprendido actuando como dicen los libros. Claro, hay una separación entre el supuesto discurso de cómo funcionan las teorías científicas, cuáles son los mejores métodos, todo lo que hemos visto con la filosofía de la ciencia, sobre todo en la segunda unidad, pero en la práctica eso no funciona de esa forma, ¿sí? Entonces, las ideologías oficiales sobre la objetividad y el método científico son malos mentores sobre cómo la ciencia se practica en realidad. Vayamos a los hechos, vayamos a la práctica, a ver cómo funciona la ciencia, no cómo me cuenta el epistemólogo, el filósofo de la ciencia, el científico de cómo debería funcionar o cómo supuestamente funciona. No es así. Y también Haraway, es interesante su posicionamiento, por eso la colocamos, la tenemos dentro de las lecturas obligatorias, hace una autocrítica, ¿sí? Porque ella dice, claro, yo también he sido así, ¿no? Si habla así de este último grupo, se debe al chauvinismo disciplinario residual que me hace identificarme con los historiadores de la ciencia y también a las muchas horas pasadas de joven, mirando al microscopio, ¿sí? Porque ya terminé la científica, al microscopio una especie de momento disciplinario poético, preedípico, ahí pueden conectarlo con los Althusser de recién, ¿sí? Cuando era un infante, ¿no? En el seno de la madre, y modernista, cuando las células parecían ser células y los organismos organismos, es decir, cuando todo estaba tan claro que ni siquiera se cuestionaba. ¿Bien? Entonces yo cuento la historia, dice Haraway, y puedo hacer esta crítica, quizás un poco más profundamente que otras feministas, porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido y sé cómo funciona ese ideal de ciencia que nos venden televisivamente, así como Max Heldrum, ¿sí? Bien, y empieza con esta frase fuerte y dice, la ciencia es retórica, ¿sí? Es un discurso. Un discurso, la retórica que busca la persuasión, justamente, ¿no? Por eso nos dice, la persuasión que tienen los actores sociales importantes de que el conocimiento manufacturado, o sea, el que da rédito económico, que uno tiene en un camino, es un camino hacia una forma deseada de poder objetivo, sí, ese es el discurso, es una práctica de persuasiones que cambian el mundo y que se disfrazan de maravillosos nuevos objetos, tales como los microbios, los quarks, los genes, o sea, todos los descubrimientos científicos, ¿sí? Que nosotros observamos así como avance en la evolución de la razón humana, ¿sí? Estas entidades científicas no son objetos románticos o modernistas con leyes internas de coherencia, dice ella. Son huellas momentáneas enfocadas por campos de fuerza altamente cambiantes, ¿sí? Es decir, en la ciencia, ¿sí? No hay una definición, o la hay, ¿sí? Pero no es una definición que venga desde un lugar totalmente objetivo e irrefutable. Eso es lo que está diciendo Haraway. Sino que depende de una mirada determinada, que es, por supuesto, la del discurso patriarcal, ¿sí? Que
ha desencarnado los ojos, dice Haraway. No reconoce que el científico tiene un cuerpo y que ese cuerpo tiene una sexualidad, para empezar, ¿sí? Entonces, sin embargo, esto es muy importante, porque se puede tachar a Haraway de subjetivista, de que no existe ninguna ciencia, de que cada uno puede opinar lo que quiera, y no es así, no es así. ¿Por qué? Porque si bien la ciencia es subjetiva, está construida por sujetos que tienen cuerpos, que tienen sexualidades, que pertenecen a determinadas culturas, etcétera, eso no significa que debamos renunciar a la objetividad, ¿sí? Lo que pasa es que va a haber un nuevo criterio de objetividad. Bien, acá lo dice ella claramente. No implica renunciar a la objetividad, sino cambiar los criterios y proponer otra visión. Una versión del mundo más adecuada, rica, mejor. O sea, reconocer que la ciencia es subjetiva no tiene por qué significar que hay que renunciar a la objetividad. Bien. Con vistas, dice Haraway, a vivir bien en él, en el mundo, y en relación crítica y reflexiva con nuestras prácticas de dominación y con las de otros, y con las partes desiguales de privilegio y de opresión que configuran todas las posiciones. O sea que también, obviamente, que en la ciencia hay un posicionamiento político. Bien. Entonces, decir que es subjetiva no es solamente afirmar la cuestión del que decíamos, no verlo desde ellos, desde el patriarcado, sino desde nosotras, de las mujeres, abrir esta visión del conocimiento, sino también desde lo político. O sea, ¿qué intereses están escondiendo las relaciones de poder famosas de Foucault? ¿Sí? En las categorías filosóficas tradicionales se trata quizás más de ética y de política que de epistemología. ¿Se entiende? O sea, supuestamente hay un conocimiento neutral científico que yo no puedo poner en cuestión que me oculta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Haraway? ¿Sí? Dice ella. Sería lograr simultáneamente una versión de la contingencia histórica radical para todas las afirmaciones del conocimiento y los sujetos conocedores. Es decir, que la ciencia es histórica, lo decía Foucault antes, por eso lo decía que lo rescatan, esta filósofa feminista, y Haraway también. Bien, el conocimiento depende de un contexto histórico. Es una práctica crítica capaz de reconocer nuestras propias tecnologías semióticas, las tecnologías que le dan sentido, semiosis, semiótica, la ciencia del sentido, para lograr significados y un compromiso con sentido que consiga versiones fidedignas de un mundo real. ¿Sí? O sea, tratar de que la ciencia se humanice, reconozca su labor práctica, cómo funciona en realidad, y no con las parábolas, los cuentos del método, etc. Un mundo real que pueda ser parcialmente compartido y favorable a los proyectos globales de libertad finita, abundancia material adecuada, significado en el sufrimiento y de felicidad. ¿Sí? Es decir, humanizarla, colocarla dentro de un proyecto, ¿sí? Que busque, bueno, abolir las desigualdades humanas y construir un mundo mejor, al fin y al cabo. O sea, un conocimiento, ¿sí? Que no sea el que nos llevó a la bomba atómica, Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿bien? Sino que pueda construir un mejor futuro, ¿bien? Y ella piensa que reconociendo estas contingencias vamos a poder conocer, vamos a poder construir, mejor dicho, un conocimiento mejor, ¿sí? Bien, es bastante lo que vamos viendo, así que voy haciendo pausas por ahí si quieren preguntar algo. Ahí reviso el chat. De ahí me pueden hablar si quieren por el micrófono. Perdón, acá estoy. No, se me fue el audio de la pantalla, porque uso el micrófono como, perdón, el celular como micrófono.
Bueno, bien. Se entiende todo por el momento. Bueno, perfecto. No tengo dudas. Un poquito más arriba, Jorgelina preguntaba, chauvinismo, claro, es creer que los hombres son mejores que las mujeres, básicamente, ¿sí? En determinadas cuestiones, por ejemplo, el conocimiento científico, ¿sí? Le respondo a Jorgelina que preguntaba por el chauvinismo, ¿sí? ¿Y a qué grupo se refiere? No, claro, al grupo de los hombres, obviamente, de la ciencia que tiene un contenido o una mirada patriarcal, pero también en general a todos los grupos de científicos, inclusive ella misma dice la autocrítica, ¿no? Que yo también he sido así, bien, yo también he opinado de esa manera. Entonces sería ya todo el conocimiento de la comunidad científica, ¿sí? Eh, Jorgelina, creo que era que referías a eso, o sea, los grupos que ella se refería que miraban la ciencia desde este punto de vista dogmático, ¿sí? No sé, Jorgelina, si quedó claro ahí más o menos lo que preguntabas. Bien, perfecto. De nada. Bueno, entonces veamos, claro, el fenómeno de la persistencia de la vista. O sea, digo, si Haraway ha estado insistiendo tanto sobre esto de que depende de un punto de vista, veamos la historia de la ciencia desde nosotros, no desde ellos, bueno, entonces aparece la cuestión de la vista, obviamente. Y dice Haraway, la ciencia ve y codifica el mundo en un lenguaje. Sí, obviamente. ¿Sí? Una teoría científica, por ejemplo. Ese lenguaje se da desde un cuerpo. Acá está lo que yo les decía. ¿Sí? Hay que asumir a los investigadores que los científicos tienen un cuerpo, que la ciencia está encarnada. ¿Sí? La ciencia encarnada feminista, dice. Y no como pretende la tradición cientificista, un ojo desencarnado. O sea, me saco el ojo, supuestamente, como un órgano sin cuerpo, lo veo desde el lugar, desde la periferia, con una mirada abarcadora objetiva, supuestamente, y le saco todos los pensamientos míos, ¿no? Porque ya es un ojo que me he sacado, o sea, que está fuera de mi cuerpo, de mis pensamientos, etc. No existe eso, ¿bien? Es el problema de la vista, dice ella. Quisiera insistir en la naturaleza encarnada de la vista para proclamar, dice Haraway, que el sistema sensorial ha sido utilizado para significar un salto fuera del cuerpo marcado hacia una mirada conquistadora desde ninguna parte. Claro, por supuesto el empirismo es el que mejor cumple con estos requisitos, ¿sí? O sea, el hecho de la observación básica, como decía Ballera, la observación pura, neutral. Viene un sistema sensorial fuera del cuerpo, ¿sí? Y que supuestamente está en ninguna parte, porque está en todas partes, en realidad, este conocimiento universal que vale para todos los casos y que está construido supuestamente por nadie, ¿sí? Está bien, podemos citar el Círculo de Viena, etc. Bueno, pero los métodos científicos, si esta cátedra, por ejemplo, digo, no fuéramos viendo diferentes puntos de vista, directamente podríamos arrancar diciendo, bueno, hay ciertos métodos científicos, hay ciertas epistemologías, ¿sí? Hay ciertos modos de verificación, o sea, veríamos simplemente ciertas reglas, ciertos métodos, sin ningún tipo de relación con lo histórico. Y para nosotros es importante que ustedes vean que la ciencia es una construcción histórica y que hay que asumir que está llena, está cruzada, atravesada por relaciones de poder, ¿sí? Entonces, por eso está acá este texto de Haraway, ¿sí? Como epistemologías críticas. Esta es la mirada que míticamente, dice Haraway, inscribe todos los cuerpos marcados que fabrica la categoría no marcada, que reclama el poder, o sea, todos los cuerpos marcados por su sexo, por su género, ¿sí? Y fabrica la categoría no marcada, que reclama el poder de ver y no ser vista, de representar y de evitar la representación, ¿sí? Porque obviamente que el que financia todo o el que produce la metodología de la investigación no va a salir a decir, bueno, yo ofrezco esta metodología, es mi punto de vista. No, la propone como una verdad y se oculta. Y eso pasa a ser como una verdad irrefutable. Esta mirada significa las posiciones no marcadas de hombre y de blanco, por supuesto. Uno de los muchos tonos obscenos del mundo de la objetividad a oídos feministas en las sociedades dominantes científicas y tecnológicas. Bueno, postindustriales, militarizadas, racistas, masculinas, obviamente en la panza del monstruo, como le dicen los Estados Unidos de finales de los años 80. O sea, hablábamos de Ronald Reagan, es la peor época de Estados Unidos, digo, donde está el conservadurismo al 100%, con el gobierno de Ronald Reagan,
por supuesto la discriminación racial, ¿sí? Ya saben todo el historial de discriminación hacia la población afroamericana, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces dice, claro, el modelo del hombre blanco, ¿sí? Ese es el que predomina en esta ciencia. Bien, entonces, ¿cuál sería la propuesta de Haraway para salir de ahí? Bien, dice ella, yo quisiera una doctrina de la objetividad, fíjense, esto es muy importante, o sea, si les preguntamos, ¿qué opina o cómo ve Haraway el tema de la objetividad? ¿Sí? Por ejemplo, o sea, asumiendo que hace una crítica hacia la objetividad científica tradicional, ¿cuál es el nuevo criterio que propone Haraway, por ejemplo? ¿Sí? Una pregunta que podría aparecer. Claro, dice ella, yo quisiera una doctrina de la objetividad, no renuncia a la objetividad, muy importante que lo sepan ustedes, a una objetividad encarnada que acomode proyectos de ciencias feministas paradójicos y críticos, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. También en Feyerabend lo vieron un poco, o sea, que hay paradojas en la ciencia. Es un mar de inconmensurabilidades, hay muchas teorías que se contradicen. Eso no tiene nada de malo, eso todo lo contrario, aporta una visión pluralista de la ciencia. La objetividad feminista, dice Haraway, significa sencillamente conocimientos situados. Ahí está la palabra clave. El feminismo científico de Haraway dice el conocimiento está situado, no está desencarnado, como se pretende la objetividad. Esta nueva objetividad dice hay un conocimiento situado. Todo conocimiento tiene un lugar desde donde se construye. Quisiera sugerir de qué manera nuestra insistencia metafórica en la particularidad y en la encarnación de toda la visión, bueno, todo lo que estábamos hablando de la persistencia de la vista, y nuestro no ceder ante los mitos tentadores de la visión, ella por ahí cuando le dan el texto lo pone en mayúsculas, ¿no? Cuando habla de la visión con mayúscula es la supuestamente visión neutral, la observación básica esa que mencionábamos antes de los empiristas como un camino hacia la desencarnación y un nacer de nuevo. Nos permite construir una doctrina de la objetividad utilizable, pero no inocente. ¿Sí? Sería sacarnos de la cabeza la ingenuidad de creer, bueno, esto es lo que dice la ciencia, ¿sí? No podemos refutarlo. Bien. Este es, a ver, el ejemplo de lo que pasó con el coronavirus y con la vacuna, ¿sí? O sea, no le estoy diciendo que sean antivacunas, ni tampoco lo soy yo, pero les doy el ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, alguna de las justificaciones, bueno, no, que la ciencia determina que lo mejor es, por ejemplo, que nos encerremos en nuestras casas, hagamos la cuarentena, nos pongamos las vacunas, ¿sí? Claro, bueno, sí, es verdad, pero diríamos con Haraway, o sea, detrás de la ciencia, que vos me ponés que entre, con mayúsculas, hay un interés político, social, económico, etcétera, ¿sí? Que sabemos que también hubo todo un negocio en relación a eso, ¿bien? Un ejemplo, ¿sí? No estamos colocando, de hecho, o sea, lo que estamos haciendo es colocándonos en la perspectiva de Haraway sobre, por ejemplo, un problema como lo del coronavirus y las vacunas, ¿sí? Entonces sería partir de una nueva objetividad. Así, de manera no tan perversa, la objetividad dejará de referir a la falsa visión que promete trascendencia. Trascendencia de todos los límites y responsabilidades. Claro, esto de que la ciencia no tiene ninguna responsabilidad política, o que la ciencia no está relacionada con ciertas políticas públicas. No, ¿sí? La ciencia está dentro de un sistema, hay que asumirlo. Para dedicarse a una encarnación particular y específica. Hacia allá vamos, hacia un ojo encarnado, una visión situada del conocimiento científico. La moraleja es sencilla, dice Haraway, solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva. ¿Sí? Ahí está. La parcialidad es, el punto de vista particular, es una condición para construir conocimiento científico. O sea que la universalidad neutral no existe, ¿sí? Pero sí es posible construir un conocimiento objetivo, ya no de esa forma totalmente desencarnada universal de la visión patriarcal, pero sí desde la perspectiva parcial, desde el conocimiento situado. Todas las narrativas culturales occidentales sobre la objetividad son alegorías de las ideologías, de las relaciones de eso que llamamos mente y cuerpo, de la distancia y la responsabilidad, inmersas dentro de la cuestión científica en el feminismo. ¿Sí? Entonces ahí está lo de las ideologías, las relaciones de poder, etc. Bueno, y si hablamos de los ojos, de la vista,
de la visión, de la construcción particular del conocimiento científico, los conocimientos situados, ella refiere en cierto momento a esto de los ojos de los subyugados, ¿sí? Bien, ¿por qué? Y porque la historia me ha dado una visión de la ciencia, de la epistemología, de la historia de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, obviamente patriarcal y vista desde arriba, desde los que tienen y ostentan el poder. Entonces, veamos la visión desde abajo. O sea, ¿cómo hacemos para que esta ciencia se democratice? Dice Haraway, aquí existe el serio peligro de romantizar y o de apropiarse de la visión de los menos poderosos. Cuidado, dice ella, porque los menos poderosos, o sea, no es que la ciencia va a cambiar, ¿sí? O se va a transformar porque escuchemos al pueblo, digamos, ¿sí? Para hacer rápido una categoría, digo fácil, utilizar una categoría a la mano, de la sociedad, ¿sí? Las clases populares, por ejemplo. ¿Por qué? Dice ella, cuidado, porque, dice, mirar desde abajo no se aprende fácilmente y tampoco deja de acarrear problemas. Incluso si nosotras, dice, las mujeres, habitamos naturalmente el gran terreno subterráneo de los conocimientos subyugados, ¿sí? A ver, nosotras que hemos sido, obviamente, marginalizadas del sistema de la ciencia, dominada por los hombres, ¿bien? Aun cuando haya ocurrido eso, también estamos por debajo de ese sistema, las posiciones de los subyugados no están exentas de reexamen crítico, ahí está, ¿bien? Porque, como Max Headroom, una persona, pónganse, porque sea la clase popular, no es que le otorga una cierta verdad por arriba de otras clases sociales, ¿sí? Porque si vemos lo de Max Headroom, conectados a la televisión las 24 horas, vamos a opinar lo que me dice ese medio de comunicación, ¿bien? Bueno, entonces hay que someterlo a examen crítico, dice ella. A descodificación, deconstrucción. Es decir, de los dos modos hermenéuticos y semiológicos de la investigación crítica. Los puntos de vista de los subyugados no son posiciones inocentes. Ahí está. El pueblo dice determinada cosa, entonces el pueblo convierte en verdad esa cosa. No es así. Hay que someterlo a examen crítico, ¿sí? Porque puede estar controlado, y acá está, por los de arriba, digamos, ¿sí? Al contrario, dice Haraway, los ojos de los subyugados son preferidos porque en principio tienen menos posibilidades de permitir la negación del núcleo interpretativo y crítico. O sea, porque absorben la información sin hacer un examen crítico, justamente. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Los puntos de vista subyugados son preferidos, obviamente, por los que tienen el poder político, económico, de los medios de comunicación, porque parecen prometer versiones transformadoras más adecuadas, sustentadas y objetivas del mundo. Pero cómo mirar desde abajo es un problema que requiere al menos tanta pericia con los cuerpos y con el lenguaje, con las mediaciones de la visión, como las más altas visualizaciones técnico-científicas. O sea, hay que aprender a mirar desde abajo, dice ella. Bien. Entonces sabemos que tenemos que posicionarnos en otro lugar, dejar de defender esa visión cientificista universal desencarnada, bien, del patriarcado, y empezar a mirar desde otro lugar, ¿sí? Desde abajo, bien, pero aprendiendo cómo mirarlo, no asumirlo como una verdad absoluta, ¿sí? A lo de abajo, porque puede estar controlado por el poder político y mediático, ¿sí? Bien, y hacia el final del texto entonces nos va hablando de esta apertura de la subjetividad, ¿bien? De que hay que pensar que el sujeto, ¿sí? Esto ya lo venimos viendo, que está quebrado, que está descentrado, que está muerto, como decía Foucault poéticamente, que hay un yo dividido y contradictorio. Este es el yo, es el que puede interrogar los posicionamientos y ser tenido como responsable. Bien, o sea, no hay una sola identidad del hombre, el blanco, patriarcal, etc. Hay que abrir las identidades, hay que asumir que nosotros estamos atravesados por diferentes identidades, ¿sí? Un yo dividido y contradictorio, dice él. Es el único que puede construir y unirse a conversaciones racionales e imaginaciones fantásticas que cambian la historia. La división, el no ser, es la imagen privilegiada de las epistemologías feministas, ¿sí? Y la división en este contexto debería tratar de multiplicidades heterogéneas que son necesarias e incapaces de ser apiñadas en niveles isomórficos de listas acumulativas, o sea, como un número más,
¿sí? No demos lugar a las multiplicidades que hay, ¿bien? También a todas las culturas. Por eso la acción feminista de la tercera ola, los estudios de género, y que está presente en Haraway, es no solamente reconocer la diferencia sexual, de género, de los cuerpos, ¿sí? Sino también de las culturas, o sea, abrir la subjetividad. Pensar que no es lo mismo ser mujer en África que ser mujer en Asia o en Argentina o en Estados Unidos. Bien, pero tampoco es lo mismo ser hombre o heterosexual, homosexual o como se quiera, ¿sí? En cualquiera de esos continentes o países. Bien, entonces lo importante del feminismo, del científico que está proponiendo acá Haraway, es abrir hacia todas las identidades y culturas, más allá de lo que es el género, ¿sí? Por eso es una cuestión política y social transformadora y más radical, ¿sí? El yo que conoce es parcial en todas sus facetas. Nunca terminado, total, no se encuentra simplemente ahí y en estado original, el yo. O sea, no existe ese yo sujeto solo. Recuerden que han tenido filosofía ya. Descartes, ¿sí? O Kant, o el que ustedes quieran de la modernidad. Locke, por ejemplo, sí, un sujeto, sí, la tabula rasa, o el yo que crea, el cogito. No existe ese yo. Ese yo es una construcción, ¿sí? El yo que conoce es parcial en todas sus facetas, nunca terminado, total, no se encuentra simplemente ahí y en estado original. Está siempre construido y remendado de manera imperfecta. Es capaz de unirse a otro, de ver junto al otro, sin pretender ser el otro. Eso es lo que tenemos que lograr, dice. No, no pretender, yo soy la voz del pueblo, ¿sí? Porque es lo que ocurre, y también muy criticado por esta feminista de la tercera ola, como Jara o Judith Butler, esto de que el movimiento feminista se apropia de una voz, de un discurso, y se piensa que viene a decir la verdad absoluta. No, no se trata de ser el otro, de decir que yo soy lo otro, y decir que la verdad va a aparecer a partir de lo que yo diga, no, sino posicionarse junto al otro, reconocer la parcialidad, reconocer que yo aporto desde un punto de vista, pero el otro también, ¿sí? Esta es la promesa de la objetividad. Un conocedor científico busca la posición del sujeto no de la identidad, sino de la objetividad, ¿sí? La objetividad que obviamente a esta altura ya es una conexión parcial, ¿sí? Por lo tanto, finaliza Haraway, vamos hacia un conocimiento situado, ¿sí? Donde no hay esencialismos, no hay una ontología del otro, no existe una visión inmediata de lo que son los subyugados, su punto de vista. La identidad no produce ciencia, no hay un yo unitario, sino que hay una pluralidad, un posicionamiento crítico, ¿sí? Eso es la objetividad. Solo aquellos que ocupan posiciones de dominación son autoidénticos, no marcados, desencarnados, no mediados, trascendentes, supuestamente fuera de los cuerpos, ¿sí? Dándonos una visión universal de lo que es la ciencia, los métodos científicos, etc. Esos son, en realidad, los que ocultan sus intereses políticos y económicos. Desafortunadamente es posible para el subyugado desear e incluso introducirse en esa posición de sujeto y luego desaparecer de la vista, claro. Está diciendo que de la dominación, habla ahí de vuelta, ¿no? De cómo pueden ser controlados y tener los mismos puntos de vista que los de arriba. Un ejemplo político de ahora en el momento, ¿bien? Eh, Volvemos a decir, acá no es que yo esté dando mi opinión, sino para verlo desde el mundo de Haraway o de cierto discurso. Es como decir, por ejemplo, no sé, el partido político del PRO, Libertad Avanza con Milei, o sea, defienden ciertos valores y ciertos modelos políticos y económicos que quizás no son tan convenientes para las clases populares. Lo que pasa es que lo venden de una forma determinada, con el cambio que supuestamente va a ser mejor, etcétera, etcétera, y termina la clase popular apropiándose de ese discurso, pero es un discurso que no le pertenece. ¿Bien? Esto de todos los partidos políticos, igual si queremos hacer una visión más general, ¿sí? De cualquier partido político trata de vender su discurso para que la clase popular se lo apropie y lo repita, pero eso va en contra al final de su propia desaparición, de su propia posición, digo, ¿no? Y desaparece de la vista, como dice Haraway, ¿sí? La ciencia entonces debe ser un conocimiento situado,
Ocupar un lugar es, por lo tanto, la práctica clave que da base al conocimiento organizado en torno a la imaginería de la visión. De la misma manera que están organizados tantos discursos filosóficos y científicos occidentales. Claro, la labor, obviamente, no se refiere únicamente a lo que es la ciencia, sino que va más allá, a todas las formas de discursos científicos, filosóficos, políticos, etcétera, ¿sí? Ocupar un lugar, ¿sí? Un conocimiento, construir desde un conocimiento situado, implica responsabilidad en nuestras prácticas, ¿bien? Que es lo que no ha tenido la ciencia. La ciencia dice, bueno, yo creo, ¿sí? Determinado conocimiento y después no me hago cargo de lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, ahora Oppenheimer, ¿sí? En otras palabras, la racionalidad es sencillamente imposible, una ilusión óptica. Como dijimos, el yo no existe, la razón tampoco. Es una ilusión óptica proyectada de manera comprensiva desde ninguna parte, supuestamente, ¿sí? Las historias de las ciencias pueden ser poderosamente contadas como historias de las tecnologías. Bien, recuerden esta cuestión de la relación entre los dispositivos de poder y el conocimiento, ¿sí? El saber es poder de Foucault. La historia externa de la ciencia, la historia de cómo se construye eso de conocimiento de manera histórica, las cuales son formas de vivir, órdenes sociales, prácticas de visualización. Las tecnologías son prácticas habilidosas. Y finalmente, dice Haraway, la lucha por una ciencia situada, efectivamente, dice ella. Lucho a favor de políticas y de epistemologías de la localización, de lo local, del lugar, del situarse, del posicionamiento y de la situación, en las que la parcialidad y no la universalidad, ahí lo tienen, ¿sí? No ese conocimiento universal, irrefutable, etcétera, sino lo parcial, es la condición para que sean oídas las pretensiones de lograr un conocimiento racional. Se trata de pretensiones sobre las vidas de la gente, de la visión desde un cuerpo, cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y estructurado, ¿bien? La ciencia que ahora es parte de un cuerpo encarnado, y ya no de ese ojo que lo ve todo. Entonces, así iremos contra la visión desde arriba, desde ninguna parte, desde la simpleza, dice ella. Únicamente está prohibido el truco divino. Bueno, aparte habla de esto de la magia que hace la ciencia para decir, bueno, ocultó mis intereses, ¿sí? He aquí un criterio para decidir la cuestión de la ciencia en el militarismo, la ciencia y la tecnología, soñadas por el lenguaje perfecto, la comunicación perfecta, el orden final. La finalidad, entonces, dice Haraway, es que haya mejores versiones del mundo, ¿sí? Mejores versiones de la ciencia. Finalmente, entonces, la ciencia posmoderna es una ciencia situada. En conclusión, dice Haraway, la única manera de encontrar una visión más amplia es estar en algún sitio en particular, es reconocer la particularidad. La cuestión de la ciencia en el feminismo trata de la objetividad como racionalidad posicionada. Reconozco esta posición, construyo conocimiento desde acá. Me coloco junto al otro, nunca pretendo ser el otro, como hemos dicho. Sus imágenes no son el producto de la huida, de la trascendencia de los límites de la visión desde arriba, sino la conjunción de visiones parciales, de democratización, si ven ustedes, ¿no? De pensar que la ciencia es una construcción que se da desde muchos puntos de vista, y voces titubeantes en una posición de sujeto colectivo, ahí está, que prometa una visión de las maneras de lograr una continua encarnación finita, de vivir dentro de los límites y contradicciones de visiones desde algún lugar, ¿sí? Entonces, ese es el proyecto de Haraway de un conocimiento situado en contra de esa visión universalista y patriarcal que se ha impuesto a lo largo de la historia de la ciencia y de la epistemología. Jorgelina y Facundo, bien. Sí, son extractos simplemente de los PowerPoint. Entonces, pero recuerden estudiar completamente lo que es el texto, ¿sí? Entonces lo pueden usar como una guía. No hay problema. De nada. Bueno, chicos, no sé si hay alguna consulta sobre Haraway o sobre lo que hemos visto. Bueno, tal vez les quedó algo sobre Bachelard, Althusser. Profe, yo tengo una consulta. Sí.
cuando empezó más o menos la reunión dijo que la clase estaba siendo grabada. ¿Cómo podemos acceder a ella? Ah, sí. Esta clase es así. Se graba y después educación a distancia es la que lo tiene, la grabación. Entonces, yo, bueno, voy a preguntar a ver a ver si me pasan como un link, supongo, y yo me envío a ustedes. Perfecto, profe, porque hay varios compañeros que están en horario laboral y ellos se quieren presentar a rendir y bueno, era Claro. fundamental esta clase también. Sí, yo creo que, bueno, ahí, o sea, ahora cuando terminemos, les voy a preguntar a educación a distancia a ver si me pueden pasar el link. Porque se está grabando, pero no en mi computadora, sino en ese drive, digamos, o repositorio de educación a distancia. Perfecto. ¿Le puedo mandarle un correo, profe, entonces, Sí, solicitándolo? sí, sí. Perfecto, Sí, no hay entonces. problema. Sí. Ujú, sí, sí, sí. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, Profe, algunos preguntaban, sí. no sé qué iba a responder. No, no, está bien, estaba leyendo los mensajes que están en el chat, pero sí, a ver, mira, ya ahí los repasamos y ya te cedo la palabra. Puede ser que Haraway tiene la mayoría de sus ideas muy similares a Foucault. Sí, en la parte, digamos, de esta construcción histórica, sí, de la contingencia histórica. Pero bueno, o sea, son antecedentes que ella toma. Recuerden estudiar el texto de cómo se da el conocimiento situado, la cuestión de la vista, cómo se relaciona con el feminismo, ¿sí? Y el final, bueno, que me preguntaban si escrito o oral, recuerden, 10 personas, oral, más de 10 ya es escrito, ¿sí? Y Foucault, Corgelina, que me preguntabas, medio complicado. Principales, hay muchas en Foucault. No podría. Si quieren, a ver, las consultas por ahí sobre autores, si quieren hacerlas, después me mandan un correo y me dicen, no entendí particularmente este tema de Foucault o este concepto, ¿sí? Así en general no les puedo responder porque sería dar como toda una clase de vuelta sobre Foucault. Bueno, Andrea, sí, como les decía recién, la clase está siendo grabada. Voy a preguntar entonces a educación a distancia sobre el tema del link, o sea, la grabación, a ver dónde la pueden ver, y yo se los mando, ¿sí? Sí, Psicología Comisión 2023, creo que es donde siempre les envío la lista de calificaciones y todo eso. Sí, sí. Bien, ahora sí, perdón. Facundo, ¿querías hablar? Ya me respondió, profe, gracias. Ah, bueno, bueno. Bueno, chicos, chicas, no sé si ha quedado algo para. Sí. Eh, bueno, ok. Sí, sí, no hay problema, Sofía. Ujú. Bueno, no sé si quieren. Bueno, Claro, Sofía me pedía, si no hay otras consultas, por ahí me iba a quedar con ella que me quería consultar algo sobre el 2021, creo que era el programa. Ujú. Así que bueno, muchas gracias por haber estado. Espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Si tienen alguna duda en particular, ¿sí? Un saludo a todas y a todos, que anden muy bien. Nos vemos en el final, sí, nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Sofía, ¿estás ahí o no? Profe, sí, acá Sí, estoy. sí, No, Sofía, que me ahí estuve preguntabas. Sí. revisando mi programa y revisándolo también con el 2022 y 2023, y por lo que veo los tres han sido modificados, o sea, no coinciden exactamente, y le quería Sí. consultar, no solo por el hecho de que hay autores agregados o autores que no me han dado, sino por el hecho de la profundidad, digamos, de los temas. Yo, por ejemplo, de todas maneras se lo pasé por escrito, el cual está en el mail para que usted pueda leer, Ah, bueno. Ujú. pero, por ejemplo, en la unidad 2
de Feyerabend y en mi programa es metodológico, y por lo que veo en los otros programas como que se explaya más y Sí, habla sobre, bueno, el pluralismo, libertad y la inconmensurabilidad, que en realidad, bueno, son temas vistos. Yo estoy estudiando todas las clases grabadas porque recuerda que yo lo cursé en plena pandemia, sí. entonces Ujú, estoy estudiando básicamente las clases grabadas, además de la lectura de los textos obligatorios. Pero como le digo, ujú. me quería asegurar de que de basarme en específicamente lo que aclara mi programa, ya que los otros veo bastante más, digamos, profundidad en cuanto a cada autor, a cada tema, y por ahí me acosa estudiar lo que en nuestras clases se dieron y que después en el final por ahí sean preguntas más complejas o más, digamos. Ujú. Claro. Sí, vos, mira, o sea, está bien lo de las clases, y acordate de las lecturas obligatorias, por ejemplo, en el caso de Sí, la unidad 2, son todas lo que es el manual de Chalmers, sí, ¿viste? Es bastante simple, o sea, que da lo general, hace sí, como un sí. resumen, y el Círculo de Viena. Y de parte de los otros autores, sí, o sea, la selección de los textos y sobre todo la explicación de las clases, lo que más te va a servir. Porque el Claro, texto, o sea, la parte de la unidad 1 es fácil, o sea, es el sí, sí, texto de sí, sí. Pardo y ujú, sí. Sí, sí, es más que nada eso porque como le digo, ahí le mostré el programa que es como que lo veo más corto, más concreto, más a lo importante sobre cada autor. No sé si ha sido así por época de pandemia y por la dificultad de, digamos, haber Sí, estudiado virtualmente o por qué cuestión, pero bueno, veo que sí ha cambiado eso. También, por ejemplo, en lógica, sí. recuerdo que nos evaluaron, nos dieron clases explicativas, el texto, Ujú. y nos evaluaron lógica, digamos, a nivel práctico, pero en los parciales. Después las profesoras aclararon que en los finales no entraba más que por ahí nombrar algunos principios, o sea, no entraban los ejercicios prácticos. Nunca, digamos, a lo largo de las mesas de los que cursaron ese año, nos han evaluado lógica, digamos, en ese aspecto. Por eso también le quería consultar para de última ponerme a investigar y a estudiar más lo práctico, si es que usted a mí me lo va a evaluar en la próxima mesa. Claro, claro. Sí, por ejemplo, el tema del silogismo, sobre todo, o reconocer, viste, una proposición, que si es A, que si es E. O sea, Ujú. lo más básico, viste, no, no, tampoco, o sea, que está la selección de la lectura esta de Fatone, que trata Sí, muchos otros temas, ¿sí? Es sí, sí. simplemente esas cuatro cosas, o sea, el resolver un silogismo, el hecho de clasificar las proposiciones, por ejemplo, si es A, si es Ujú, E, etcétera. ujú. Eh, y después, bueno, los principios lógicos y las reglas del silogismo, nada más. Bien. Sería eso. Bueno, bueno, listo. Pero bueno, tranquila, va a estar todo bien, va a salir todo bien. No te Bueno, preocupes. bueno, No somos bueno. malos. Las preguntas no, no son tan de detalle, sino más para que desarrollen, justamente. Claro. Sí, no, por ahí, o sea, a mí más que nada lo que me preocupaba el hecho de que me he dado cuenta que han cambiado el equipo de docentes, ya mis Claro, profesoras claro, sí. no están más, yo tenía a Magalí, tenía la otra profe que se me fue el nombre, Ahora a una, Gabriel, a Nicolás, exacto, como a ajá, a Carelí, Cejas y Carelí también creo que está, ajá. ajá, esa, exacto. Y ahora no, entonces, bueno, no por el hecho de que sean malos o no, ni que estén bien o mal ninguno de los dos equipos, sino por el hecho de que, bueno, por ahí tienen maneras distintas de dar la cátedra y yo me Claro. baso en las clases grabadas, en sus explicaciones y por ahí varían, no sé, por ahí me preocupaba eso. No, tranquila, tranquila. No va a parecer nada extraño que esté fuera de los textos o que no se haya dado antes, ¿no? Está todo Bueno, bien. bueno, listo, profe, gracias. Bueno, tranquila, todo